noche. Gloria a Nos Dios. estamos gozando en esta noche. Es un gozo y privilegio estar una vez más en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Dice su palabra que cada mañana sus misericordias son nuevas. Y yo creo que si son nuevas, tiene que haber motivo de gozo en nuestro corazón para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo voy a invitar que se ponga en pie. Vamos a ir a la palabra en esta noche, en el libro de Proverbios, su capítulo 2, su versículo 1 en adelante. Libro de Proverbios, su capítulo 2, versículo 1 en adelante. Libro de Proverbios, capítulo 2, y su versículo 1. Está después de Salmos, mis amados hermanos. ¿Lo tenemos todos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. ¿Y la iglesia dice? Amén. Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Oremos por esta palabra en esta noche. Padre bueno, Padre eterno, Padre lindo y precioso que estás en el reino de los cielos, te damos gracias una vez más, Padre Santo, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor amado, porque hasta este momento nos has guardado, Dios de gloria, porque hasta este momento, Padre Santo, tu mano no se ha apartado de cada uno de nosotros, oh Dios de gloria. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas que están en esta hora acá, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por la vida que le has dado a cada uno de ellos, oh Dios de gloria, porque te has glorificado en medio de cada una de sus vidas, Padre Santo. Esta noche, oh Dios de gloria, me encuentro una vez más delante de tu presencia, Padre Santo, reconociendo, Dios, que tú eres Dios sobre todas las cosas, oh Dios de gloria. Estoy delante de tu presencia, Padre Santo, para exponer tu palabra en esta hora, oh Dios de gloria. Que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento y los corazones de cada uno de los que estamos en esta hora, oh Dios. Que seas tú, Señor amado, por medio de tu Santo Espíritu, Padre Santo, haciéndonos entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros por medio de tu palabra. En tu nombre yo la bendigo en esta hora, Padre Santo, y que caiga en una tierra fértil, Padre Santo, en una tierra buena, y que dé su fruto al 100 por 1, como lo dice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, mi amado hermano. Mire el que está a su lado y dígale: estás en el lugar que tienes que estar. Estás en el lugar que tienes que estar. Cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo y nosotros hablamos sobre el Evangelio de Dios, lo que realmente es ser un evangélico, lo que realmente es ser un hijo de Dios, mi amado hermano, cuando nosotros hablamos de eso, mi amado hermano, nosotros nos damos cuenta que el Evangelio de Dios es tan precioso y hermoso y encierra unas grandes y maravillosas cosas.
Cuando nosotros hablamos de eso, nosotros, mi amado hermano, entendemos y viene a la mente, mi amado hermano, que Dios es tan grande, tan sublime y tan eterno y tan precioso y misericordioso para con cada uno de nosotros. Que a pesar, mi amado hermano, que en nosotros hayan fallas, hayan errores, hayan un montón de cosas que realmente, mi amado hermano, día con día nos hacen, mi amado hermano, descender o alejarnos de la presencia de Dios, nosotros nos damos cuenta que a pesar de eso, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios grande y precioso. Y en esta noche yo quiero predicar un tema muy precioso, un tema muy hermoso, un tema que es fundamental para el creyente de hoy en día, y es un tema muy fundamental para nosotros poder entrar en el reino de los cielos. Y el tema es 5 pasos fundamentales para no ir a la condenación. 5 pasos fundamentales para no ir a la condenación. Porque si yo le hago la pregunta a cada uno de los que estamos en esta noche, empezando donde está mi hermana, se me fue el nombre, Joana, y caemos hasta aquí donde está mi hermano Jonathan, nadie va a querer irse a la condenación, ¿verdad que sí? Porque a nadie le gusta sufrir, ¿verdad que sí? ¿O habrá alguno aquí que le gusta sufrir? Que levante la mano, ¿verdad que no? En ningún aspecto de la vida a cada ser humano le gusta sufrir, tanto en lo espiritual como en lo emocional y en lo carnal. A nadie nos gusta sufrir, ¿verdad que sí? Y hoy en día vamos a ver 5 pasos fundamentales para no ir a la condenación. Y cuando hablamos de la condenación, estamos hablando de la condenación eterna, la condenación, mi amado hermano, que se hizo para todo aquel hombre que no quiere, mi amado hermano, hacer la voluntad de Cristo. Y el paso número 1, mi amado hermano, es el orgullo. El orgullo, mi amado hermano, es un sentimiento y una cosa, mi amado hermano, que se arma en el hombre, mi amado hermano, y lo va destruyendo de a poco, de a poco. Algo, mi amado hermano, que se va formando, mi amado hermano, en aquel hombre, mi amado hermano, que se cree superior a otra persona. Y esto, mi amado hermano, este sentimiento, día con día, mi amado hermano, va haciendo, mi amado hermano, que el hombre o la mujer, mi amado hermano, tanto de Dios, mi amado hermano, se vaya mezclando y se vaya contaminando adentro de su ser de esto y vaya alejando lo que Dios quiere hacer en su vida. El orgullo es algo tremendo que aleja al ser humano de la presencia de Dios. Porque Dios en su palabra demanda que tanto como Él es un Dios humilde, nosotros también debemos ser humildes. ¿Verdad que sí? Pero lastimosamente esto recae en la persona. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a eso, que cuando el ser humano lo está usando Dios de alguna manera, al ser creyente o al ser creyente se le da algo, el ser creyente en la humanidad tiene eso de enorgullecerse y creerse más que otros, ¿verdad que sí? Creerse más que otros. Y la palabra orgullo dice creerse superior a los demás, creerse mejor a los demás por sus méritos y logros, cuando en realidad en la vida cristiana ya no tendría que haber eso. Cuando en realidad en la vida cristiana, seamos lo que seamos, todos seríamos y tendríamos que ser iguales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el mismo Cristo, para el mismo Dios de poder. Pero lastimosamente es algo que está carcomiendo al creyente, a la iglesia de hoy en día, y la está alejando de Cristo, del Padre. ¿Por qué? Porque el creyente tiene algo que cuando el pastor se acerca y le dice, usted va a tener esto y va a tener esto, el creyente tiende a subirse, a exaltarse, ¿verdad que sí? Y no tendría que ser así. Ya no tendría que ser así. La palabra de Dios dice que nosotros somos nueva
Cristo Jesús. Y si por lo tanto nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos que despojarnos de eso que nos está carcomiendo y nos está alejando de la presencia de Dios. La Biblia relata ya en el libro de Lucas, en su capítulo 18 y su versículo 19, relata de dos personajes, mi amado hermano, uno diferente y distinto al otro, el publicano y el fariseo. Dice que el fariseo, cuando estaban los dos en la casa de Dios, se enorgullecía por sus méritos, por sus logros, por lo que él hacía. Y él creía que en su ser le estaba dando la gloria a Dios, más se la estaba dando a él mismo. Porque él decía: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como ese publicano. Yo oro, yo diezmo, yo guardo tu palabra, yo de antemano estoy delante de tu presencia de la manera correcta. Yo no soy como los demás. Mas dice que el publicano ni siquiera levantaba su rostro para ver al cielo, sino que decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Eso está matando al creyente de hoy en día, el orgullo. Y usted puede ver hoy en día cristianos de 20, 30 años, orgullosos, prepotentes, creyentes que no reflejan a Cristo en sus vidas, y por eso el evangelio es denigrado de una manera grande. ¿Qué pensaría usted de mí si yo fuera orgulloso? Y que cada vez que yo me baje de esta guitarra me vaya y no salude a nadie. ¿Qué ejemplo yo le voy a dar? ¿Y qué pensaría usted de mí? Y por causa de eso, mi amado hermano, que la iglesia se está descuidando y está dejando meter tantas cosas del mundo en su ser, mi amado hermano, el evangelio está siendo denigrado de una manera tremenda. Porque yo no puedo entender gente que es utilizada por Dios, gente, mi amado hermano, que tiene privilegio, que tiene grandes cosas, y orgullosos. Que porque yo soy el diácono, yo soy mejor que los demás. Fíjense. Que porque el hermano pastor me puso de superintendente, yo no limpio el baño porque eso no es para mí. Imagínense. Y estamos, mi amado hermano, con nuestros actos denigrando el evangelio de Cristo, y nos estamos, mi amado hermano, condenando. No nos damos cuenta, mi amado hermano, que con esos hechos nosotros nos estamos condenando. Vaya conmigo al libro de Sofonías, capítulo 3. Libro de Sofonías, capítulo 3. Está después de Habacuc, por si no lo encuentran, y antes de Ageo. Sofonías, capítulo 3 y su versículo 9. Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Cuando Dios hablaba esta palabra por el profeta Sofonías, se le hablaba al pueblo como una amonestación, porque el pueblo, mi amado hermano, se había enorgullecido por todos los cargos que tenían y habían dejado a Dios a un lado, y ya no
querían escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya se creían, porque eran sacerdotes, porque eran músicos, porque eran lo otro. No necesitaban de Dios y de nadie. Y tuvo que venir la reprensión de Dios a decirles: yo no me agrado en un pueblo orgulloso, en un pueblo que se cree, en un pueblo que no es humilde. Yo me agrado en aquel pueblo que realmente es de corazón limpio, de corazón agradable delante de mi presencia. Y tuvo que venir la reprensión por medio del profeta Sofonías a este pueblo. Y así hoy en día lo sigue viendo usted. Pastores, evangelistas, ministros, mi amado hermano, orgullosos, que con sus palabras supuestamente hablan de un Dios de poder, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque no viven la palabra de Dios. Y es triste ver que eso se vea en un hijo de Dios. Es triste ver eso en un hijo de Dios. Porque el ser humano tiende a que no puede recibir algo porque se exalta. ¿Verdad que sí? Porque el ser humano tiende eso, a que no puede recibir honores porque se cree superior a los demás. Y allá en 1 de Timoteo capítulo 3 dice que no voy a hacer que seamos como el neófito. Alguien, mi amado hermano, que no sabe nada y que cuando se le da algo se cree y se exalta por lo que tiene. Cuando no tendría que ser así, sino que tendríamos, dice, que tener la paz y la humildad de Cristo. Si usted analiza la vida de Cristo Jesús, a pesar de que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre fue humilde y manso de corazón. Y yo no puedo entender porque hoy en día, el evangelio que predican muchos creyentes, mi amado hermano, ya no reflejan la humildad de Cristo en sus corazones. Y nos creemos como que si nosotros somos los dueños de la iglesia. Y hacemos lo que queramos con la iglesia. Y vamos a un versículo más para que usted vea lo que pasa cuando nosotros no le damos el lugar a Dios y nos llenamos de soberbia. Viene la reprensión de Dios. Vaya conmigo a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Yo creo que ya sabe de quién vamos a ver. Su versículo 29. Daniel capítulo 4 y su versículo 29 dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Esta historia tendría que ser un ejemplo para el creyente. La Biblia relata que Nabucodonosor, Dios le dio un poder tremendo de quitarle la vida al que él quería y conquistar reinos, todo lo que él quería, pero estaba bajo la mano de Dios. Pero un día dice que este hombre se glorió en algo que él no había hecho. Y se empezó a decir: wow, qué reino tan grande yo he edificado con mis propias manos y mi propio poder. Y dice que una voz del cielo vino y le dijo: se te será quitado, porque la gloria no es tuya, la gloria le pertenece al único Rey de reyes y Señor de señores, que es Jehová de los ejércitos. Y usted vio la historia, la locura de Nabucodonosor.
lo convirtió en bestia durante 7 años, porque no reconoció que Dios es el único supremo. Por eso el orgullo es algo que está matando y ahogando al creyente de hoy en día y lo está llevando a la condenación. Cuando nosotros tenemos que entender que si somos cristianos, tiene que haber humildad en nosotros, y entre más cosas nosotros hagamos en Dios, tenemos que hacernos más consiervos de cada uno de nuestros hermanos. Pero eso muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque si soy el músico, me tienen que dar la reverencia que yo quiero y necesito, y esto no es así. Aleluya. Esto no es así. Aleluya, gloria a Dios. Vamos con el segundo paso. Hipocresía. Hipocresía. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de hipocresía, hablamos de fingimiento. Hablamos de falsedad. Hablamos, mi amado hermano, de inventarnos algo que no está establecido. Y esto está también dañando al creyente de hoy en día. Tanto creyente hipócrita que hay en la casa de Dios hoy en día. Tanto creyente falso que hay en la casa de Dios hoy en día. Que usted habla algo con mi hermano Joel ahorita, pero cuando va a hablar con mi hermano pastor dice lo contrario. Y si somos espirituales y que hemos creído en esta palabra, esto ya no se tendría que mencionar, dice Pablo, entre nosotros. Ya no tendría que mencionarse ni mezclarse entre nosotros. Pero lastimosamente, mi amado hermano, hay mucha hipocresía en el pueblo de Dios. Aparentamos un amor con cada uno de nosotros, pero cuando nosotros estamos afuera, mi amado hermano, hacemos lo contrario de lo que aparentamos. Mucha falsedad, y esto nos está llevando a la condenación eterna. Y Cristo nos está pidiendo en su palabra que nosotros tenemos que ser agradables, aceptados delante de su presencia, porque dice que no va a entrar ni una mancha ni arruga en el reino de los cielos. Y cuando habla de eso, es que tenemos que hacer lo mejor de lo mejor, porque allá al reino de los cielos no crea que va a entrar lo peor de lo peor, va a entrar lo mejor de lo mejor. Vaya conmigo a Mateo 22, 18. Mateo 22, 18. El libro de Mateo, su capítulo 22, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Miren, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Cuando nosotros leemos esa palabra, nosotros nos damos cuenta que los fariseos, cuando llegaban delante de la presencia de Jesús, vamos a decirlo en estas palabras, lo chuleaban, pero no porque lo querían, porque lo querían hacer caer. Eso es hipocresía, una intención con malicia. Y dice que los fariseos se acercaban a él día con día y le ponían trampas para hacerle caer, pero él se las conocía todas, ¿verdad que sí? Y dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y cuando usted, mi amado hermano, reprende hoy en día a alguno y le dice hipócrita, se enoja y se va, ¿verdad que sí? Porque es una palabra fuerte. Y yo siempre digo, si no nos gusta que nos exhorten, ¿por qué no cambiamos? ¿Verdad que sí? No cambiamos. Y esto, mi amado hermano, ya no se tiene que mencionar en nosotros. Es algo, mi amado hermano, que el creyente ya no tiene que tener, porque si el creyente ya vino a Cristo, mi amado hermano, la verdad se tiene que reflejar en el creyente, y la verdad es Cristo Jesús. Pero yo no puedo entender, mi amado hermano, cómo nosotros decimos que hemos vivido
cuando nosotros, mi amado hermano, seguimos viviendo en una vida de falsedad, una vida de hipocresía, donde nosotros aparentamos amarnos los unos a los otros, pero en realidad nos odiamos los unos a los otros. Y esto ya no tiene que ser así. Vaya conmigo a Isaías 32:5. Le estoy dando bastantes citas para que mire lo que en verdad pide el santo, para no ir a la condenación. Isaías 32:5. Mire, aquí lo dice un poco más duro. Y no es el hermano Junior el que lo está diciendo, es Dios. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Aleluya. Mire qué tremendo. ¿Cómo reaccionaría usted si yo vengo a decirle usted ruin? ¿Se va a enojar? El hermano Junior me está diciendo que no sirvo para nada. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Que el hipócrita no sirve para Él. Aleluya. No sirve en Él. Y es necesario que el creyente de hoy en día entienda todas estas cosas que Dios dejó en su palabra, mi amado hermano. Son cosas que estorban para que nosotros no veamos la gloria de Dios. Y yo no puedo entender por qué el evangelio de hoy en día que se predica, ya no se predica al 100% como está en la Biblia. Lo predicamos al 100% de nosotros. ¿Verdad que sí? Y miren cómo dice ahí, el ruin. Y yo le digo, hermano, Joel, vos sos un ruin, se va a enojar conmigo. Porque va a decir, ¿por qué me está ofendiendo? ¿Verdad que sí? Aleluya. Y mírenlo cómo Dios nos habla. Dios nos habla fuertes. Nos habla muy fuertes. Paso número 3. Yo creo que esto, aquí no hay. Murmuración. Murmuración. Vaya conmigo a Santiago 4:11. Libro de Santiago 4:11. Murmuración. Santo. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, y que el murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y murmuración es hacer un comentario o un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. O chisme, inventarse algo. Eso es murmuración, habladuría. Eso es murmuración. Y aquí, mi amado hermano, el apóstol Santiago nos dice que no murmuremos los unos de los otros, que no hablemos los unos de los otros, que no nos inventemos cosas de los unos de los otros, que no chismeemos los unos de los otros. Pero qué difícil es hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando nos llama el hermanito, la hermanita y dice, hermana, fíjese que esto y esto y lo otro. Sí, ¿verdad, hermana? ¿Verdad que sí? No, y no le creo, fíjese. Tremendo. Y es muy difícil decir, hermana, fíjese que la verdad no. Nos prestamos para eso. Y el creyente ya no se tiene que prestar para eso. Ya no tenemos que ser murmuradores. Pero hoy en día, mi amado hermano, eso es muy fácil y muy fácil se pega. Y aquí el apóstol Santiago nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Aleluya. Porque eso es muy fácil. Llamarle yo a hermano Joel y decir, viera vos lo que me dijo el hermano Marcos.
Eso no es fácil. Y aquí Santiago nos dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. De la ley. Y juzga a la palabra de Dios. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor o no eres cumplidor de la palabra. No es cumplidor de la palabra. No eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y eso, mi amado hermano, es algo tan difícil de dejar de hacerlo. ¿Verdad que sí? Estar metido en esas habladurías e inventar cosas, mi amado hermano, para dañar a nuestro hermano. Aleluya. ¿Verdad que sí? Eso es muy difícil. Y eso, mi amado hermano, no nos va a permitir a nosotros entrar en el reino de Dios. Mire, en Éxodo 20:16 lo explica mejor y dice, ¿alguien se lo sabe? Búsqueme Éxodo 20:16. Y el que lo tenga me lo puede leer. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Como dijo mi hermano Joel. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahí está todo. Mire cómo lo encierra Dios. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y quién es su prójimo? Todos. Y a veces caemos que el prójimo solo es el que está en la casa de Dios. Y no, el prójimo es todos. Todos. No hablarás falso testimonio. No te inventarás algo que no existe, porque eso no le agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esta lengua, mi amado hermano, esta lengua salta por querer hablar cosas que realmente no son de provecho a nuestra alma. Y cuando nosotros nos prestamos y le damos la libertad a ella, mi amado hermano, nosotros nos condenamos. En Santiago capítulo 3 habla de la lengua y dice que es un miembro pequeño. Pequeño, pero capaz de destruir ciudades enteras. Porque es muy difícil detener la lengüita, ¿verdad que sí? Sí. Y yo a veces lo veo con mi esposa y le digo, cuando usted quiere decir algo, muérdase la lengua. Y le va a doler. Y ahí va a decir, no, me dolió, mejor no lo hago. Pero no, ¿verdad que no? ¿Verdad que no lo hacemos? Vaya conmigo al Salmo 15, ahí lo va a ver detalladamente. Salmo capítulo 15. Aleluya. Mire este precioso salmo que escribió David. Mire lo que David le pregunta a Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Mire qué pregunta tan interesante le hace David a Dios. Amén. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún ha jurado en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Mire qué salmo tan interesante. Aquí nos respondió todo, ¿verdad que sí? Jehová le hacía una pregunta, y cuando David le hacía esta pregunta, yo me imagino que David se estaba examinando. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, mi amado hermano, tenemos eso, tenemos un espíritu que nos hace examinarnos cómo nosotros andamos delante de Dios. Y
nos hace ver, mi amado hermano, cuando nosotros estamos fallando delante de la presencia de Dios. Y yo me imagino a David, me imagino en ese momento, se acercó y le dijo a Jehová: Jehová, yo tengo la pregunta, ¿quién es el que va a estar delante de tu presencia? ¿Quién será el que realmente va a estar delante de ti? ¿Y cómo será? Y Jehová ahí mismo le respondía y le decía: el que anda en integridad, el que hace justicia, y el que habla verdad en su corazón, y el que no calumnia con su lengua. Pero hoy en día hay muchos calumniadores, ¿verdad que sí? Y se prestan para eso. Vamos con el siguiente paso, miren. Vamos con el siguiente paso. Avaricia. Avaricia. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6. Avaricia. Y este es un paso que no a muchos les gusta escuchar. Avaricia. 1 Timoteo capítulo 6 y su versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y cuando hablamos de avaricia, mi amado hermano, es un afán o es un deseo de poseer riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Y no solo, mi amado hermano, hablamos en lo que es el dinero. También hablamos, mi amado hermano, que cuando nosotros vemos la necesidad que está pasando mi hermano, no nos tentamos el alma para venir y prestarnos en ayuda hacia él. Tantos creyentes hoy en día que ven que su hermano está pasando alguna necesidad, se está muriendo, mi amado hermano, y no hacen acto de misericordia. Cuando el Señor Jesucristo decía: si no tiene nada, dale tu capa, dale tu suéter, dale lo que tú tengas, pero ayúdalo. Y hoy en día eso ya no se ve. Ya no se ve hoy en día. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando el creyente está en un estatus social bien, se olvida, mi amado hermano, que hay otro que tiene necesidad. Se olvida, mi amado hermano, que el que lo tiene en ese lugar es Dios. Y aquí dice, mi amado hermano, que es un deseo excesivo de poseer muchas riquezas y no compartirlas con nadie. Eso es avaricia. Y aquí en el libro de 1 de Timoteo decía: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso lo veo hoy usted en día en el evangelio, mi amado hermano. Hermanos en Cristo Jesús ni se presentan a la casa de Dios, mi amado hermano, por tanto trabajo. Hermanos en Cristo Jesús que prefieren poner su mirada en las cosas del mundo que buscar a Dios. Y yo sé que hay necesidad, porque hay necesidad. Pero cuando se hace siempre y nos olvidamos de Dios, eso es avaricia. Eso es avaricia. Y dice el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual conociendo algunos se extraviaron de la fe. En pocas palabras, te olvidaron de Dios. Se olvidaron que Dios es el que les da la fuerza para buscar y hacer las cosas y las necesidades de este mundo. Por eso, miren, mi amado hermano, la vez pasada me preguntaba un joven y me decía: si yo diezmo, ¿es bueno o es malo? Y yo le decía: ¿cómo lo ves tú? Y me decía: no, por eso le estoy preguntando. Y yo le decía: si usted diezma, es bueno, porque la Biblia dice que si usted le da a Dios, Dios lo bendice.
Y si yo no diezmo, ¿me condeno o no me condeno? Yo le decía, ¿qué crees tú? Le volví a decir. Y él me decía, es que le estoy preguntando a usted. Y yo le decía, no te condenas. Pero ahora te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo le decía a él, no te condenas, él hacía, fíjese, se ponía feliz. Y yo le decía, pero espérate, te voy a poner un ejemplo. Si tú estás en tu nación y cuando llegas a la mayoría de edad y trabajas en tu nación, esa nación te exige pagar impuestos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque si usted no paga impuestos, le va mal. Y si el gobierno se da cuenta, le va mal. ¿Verdad que sí? Y así debería ser el creyente de hoy en día. Cuando usted diezma, mi amado hermano, usted le está dando, mi amado hermano, a la nación celestial. Pero si usted no diezma, usted se está dando a entender que usted no es un hijo y no es parte de esa nación celestial. Y yo se lo hacía ver a él y me decía, nunca nadie me lo había explicado así. Ahora sí lo entiendo. Pero hoy en día, cuando el pastor está predicando sobre eso, mi amado hermano, los hermanos avariciosos, tacaños, que no les gusta soltar pero ni $1 para invitar a alguien a una galleta, se enojan. Que este hermano solo dinero quiere, que este hermano no se cansa de las ofrendas. Y empiezan, mi amado hermano, con tanta cosa. ¿Por qué? Porque son ávaros. La palabra avaro, mi amado hermano, es tacaño, que no comparte, que lo que Dios le da, mi amado hermano, no lo quieren soltar. Y Dios nos está diciendo que esas cosas nos van a llevar a la condenación eterna. Tenemos que aprender a ser dadivosos. Y así como nosotros somos dadivosos con los hermanos, tenemos que ser dadivosos con Dios también. Pero cuando hablamos de eso, nos hacemos los oídos sordos, ¿verdad que sí? Y qué duro es ver a un hermano tacaño. Que usted vaya, mi amado hermano, mire, yo a veces bromeo con mi esposa y con Steven, porque él dice que él nos contaba la historia que vino su tío de Canadá y le dijo, vamos a pasear, y se lo llevó a caminar desde su casa. Dice que se lo va a caminar, no sé si ¿hasta dónde? Hasta el Chase, el banco de Chase que está hasta allá por Chendoris, que están intentando para Chendoris. Y dice que él le decía, tío, comprame una botella de agua, y no le quiso comprar una botella de agua. Es tremendo. Una persona tacaña no va a estar ni $1. Eso es tremendo, estar con una persona tacaña. Y Dios aquí nos lo expresa, mi amado hermano, que es un afán de quererse enriquecerse, de querer hacer cosas y guardar tesoros terrenales, pero no querer soltar lo que Dios nos da. Y tenemos que entender, mi amado hermano, que todo lo que nosotros tenemos es porque el Todopoderoso lo ha permitido, mi amado hermano. Es porque el Todopoderoso ha tenido misericordia de nuestras vidas y día con día nos bendice, día con día abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobra y abunde en nuestras vidas. Pero cuando se habla de dinero, nos pegan espinitas aquí, toques eléctricos, ¿verdad que sí? Nos dan toques eléctricos. Y más si se lleva un hermano gordito como yo. Ese hermano come mucho, ese no lo invito a comer yo porque me baja todo el buffet. Y Dios ya no nos está pidiendo a ser tacaños, avariciosos, sino dadivosos y ayudadores. Jesucristo, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que rechazó lo que Él tenía en el reino de los cielos, las riquezas que Él tenía en el reino de los cielos, por descender a este mundo y ayudar al alma pecadora. Y si el
reyes se despojó de esto. ¿Cuánto más nosotros, mi amado hermano, que somos consiervos de los unos de los otros? No lo podemos hacer. Y vamos con el último paso. Lo voy a cambiar porque no hace que se me enoje. Vamos con el último paso. Envidia. Aleluya. No, eso no hay aquí envidioso, ¿verdad que sí? No hay envidioso. Santiago 4, del 1 al 2. Vaya conmigo a Santiago 4, del 1 al 2. Envidia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y cuando hablamos de envidia, es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo, lo que tiene el otro. Eso es envidia. Y la envidia va de acuerdo con los celos. Y eso ya no tiene que existir en el creyente de hoy en día. Un creyente fundamentado, un creyente, mi amado hermano, espiritual, un creyente maduro, ya no tiene que tener envidia. Pero hoy en día no podemos ver que otra persona sea prosperada. ¿Por qué? Porque nos arde en el corazón. Y empezamos a envidiar. Y la envidia encierra celos. Y el celo encierra muerte. Mire cómo va todo eso. ¿Por qué? Porque usted dice, mi hermano Marvin, ¿cómo se cree con ese su carro nuevo? Ojalá que se lo choquen allá en la esquina, dice. Y por estar envidiando, a usted lo chocan allá en la esquina. Y dice, mi amado hermano, que es un sentimiento o un estado mental que se le mete al hombre y a la mujer, empezar a desear cosas malas para la otra persona. ¿Por qué? Porque ve que la otra persona es bendecida. Y eso es lo primero que nosotros vemos. Ese hermano se cree porque tiene esto, pero no nos damos cuenta, mi amado hermano, que el hermano tiene lo que tiene porque se lo ha ganado, porque ha pagado un precio. Pero a veces queremos las cosas fáciles sin pagar precios. ¿Verdad que sí? Queremos las cosas fáciles sin pagar precio. Yo analizo la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque pagó un precio. No pagó cualquier precio. Fue a la cruz. Y ir a la cruz no crea que era fácil. No era fácil. No era fácil. Envidia, celos o una desdicha por no poseer lo que el otro tiene. Y en el creyente eso ya no tiene que existir. Ya no tiene que haber eso. En realidad, mi amado hermano, tendría que haber un gozo por ver que mi hermano está creciendo en la obra de Dios. Pero nosotros no podemos ver que alguien esté creciendo en la obra de Dios porque empezamos, mi amado hermano, a atacarlo, a tildarlo y lo queremos ver destruido. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos eso, acarreamos maldiciones para nosotros mismos. Vayan conmigo a Proverbios 23:17. Proverbios 23:17. No se preocupe que ya voy a terminar. Gloria a Dios. Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Aleluya. Pero esto es algo que nos cuesta hacer, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es, si venimos a decirle a Dios, yo te sirvo,
yo te alabo, yo estoy todos los días en tu casa, y aquel mira todo lo que tiene. Y aquí dice, mi amado hermano, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. En pocas palabras, deleites en Dios y Dios a su tiempo le dará las peticiones que usted ha puesto delante de Él. Pero hoy en día la envidia está carcomiendo al ser creyente, y no solo se queda ahí, sino que empieza en un celo y empieza a contaminar al uno al otro, a ponerlo en mal, y llega, mi amado hermano, hasta desearle la muerte. Y si usted no lo cree, váyase al Génesis, cuando llegó Caín delante de la presencia de Dios a darle la ofrenda, y vio que Dios vio la ofrenda de Abel, su hermano, con más sagrado que la que él traía. Porque Dios conocía el corazón de Caín, que Caín solo lo traía porque se lo exigían, no porque le nacía. Y Abel lo traía porque le nacía, porque amaba a Dios. Y era ilógico que Dios recibiera la ofrenda de Caín así, si Dios lo conocía, si Dios conoce nuestros corazones. Y cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y la vio con agrado, y quizás lo empezó a chulear y a decirle: wow, tu ofrenda es calidad, es mejor, es preciosa. Dice que Caín le entró envidia de su hermano y se fueron para la casa. Y me imagino que se fueron a comer y estuvieron ahí. Pero Caín iba con ese sentimiento mental. Y de ese sentimiento mental bajó a su corazón y accionó. Y cuando llegó el día, dice que le dijo a Abel: hermano, vamos al campo. Me imagino que le dijo: vamos a cortar guayaba, vamos a lo que sea. Pero lo invitó al campo. Pero Caín iba con la intención de matarlo. Y cuando estaban solos, dice la palabra de Dios que lo asesinó. ¿Por qué? Por la envidia. Y eso, mi amado hermano, son pasos fundamentales que nos están llevando a la condenación. Y eso ya no se tiene que nombrar en cada uno de nosotros. Y en esta hora yo le quiero dejar eso. 5 pasos fundamentales. ¿Cuál fue el primero? Orgullo. El segundo, hipocresía. El tercero, murmuración. El quinto, el cuarto, avaricia. Y el quinto, envidia. Y si usted lo analiza, el creyente ya no tiene que llenarse de estas cosas. Que el Señor les bendiga en esta noche, mis hermanos. El Señor les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Y cada día atesoremos la palabra como Dios nos está hablando. El tiempo con mi hermano, que lo va a recibir mi hermano pastor, el tiempo con él.